Construyendo relaciones que redundan en calidad de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos. Muy bien. Yo te diría que para dormir bien hay que tener un buen día. Aquellos que, aunque tomen pastillitas, no han tenido un día que se justifique haber estado vivos en la noche, no tiene sentido dormir. El que llega verdaderamente cansado no porque se ha esforzado solamente físicamente, sino porque ha gastado su energía en algo que tiene propósito, que le gusta, que lo disfruta, duerme bien. Generalmente duerme bien. Es decir, más que depender de la noche, depende del día, ¿no? Cómo aprovechas todas esas horas del Claro, día claro. también, exactamente. Bueno, vamos con Richard Pacheco como psicólogo general. Él se ha especializado en todo el tema de personalidad y justamente terapeuta para desarrollar lo que asomábamos hace unos minutos, Julio, de la Sí, espiritualidad. y la unión cada día más cercana entre ese mundo invisible, que es la espiritualidad, y nuestro propio mundo, al menos el de las emociones y el de los pensamientos. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes. Igualmente, gracias por dedicarnos estos minutos. 1:46 no es mucho el tiempo que tenemos. De todas maneras, partamos de una pregunta aclaratoria y creo que tú vas a poder traer esta aclaración muy rápidamente. Espiritualidad no es religión, no estamos hablando de religión, sino que es para ti la espiritualidad. Sí, fíjate que tiene que ver con la psicología incluso, porque si Ujú, analizamos la etimología de la palabra, psicología es psique, que ujú, significaba alma, y logia, estudio, estudio del alma. ujú. Entonces la espiritualidad yo creo que tiene que ver con eso, con quizás las Mm. cosas que nos parecen inefables, pero que son importantes para todos nosotros. Y eso no es nada más religioso, sino también es muy, muy psicológico incluso. Dicen que realmente la interferencia entre la espiritualidad o encontrarse con Dios y uno es uno. Es decir, uno debe estudiar sus propios miedos, sus propias inseguridades para poder abrirse a esa vida. Aquel que busca la espiritualidad pero no trabaja su psique, su pensamiento, se inventa una espiritualidad mágica, pero no es un contacto real con Dios. Mm. Sí, no, y realmente en nuestro tiempo ha habido una predominancia a irnos hacia la metodología científica de alguna manera. Y aquí le robo unas palabras a una psiquiatra española, no recuerdo el nombre, pero ella decía que la psicología en su baja autoestima de querer ser importante, estaba intentando hacerse ciencia, ¿no? Y se estaba olvidando un poco del espíritu humano, Ujú, de alguna ujú, manera. ujú. Entonces, tenemos que recuperar un poco eso, porque la metodología científica tiene algo importante, que obviamente por nuestros tiempos estamos enfocándonos mucho en eso, pero la espiritualidad también, las emociones, toda esa parte y la psicología balancea estas cosas, Ujú. porque cuando tú trabajas con una persona, no realmente utilizas todo el tiempo fórmulas de 2 más 2 igual a 4, sino que empiezas como a explorar la manera de poder cambiar sus paradigmas bajo una metodología específica, pero tiene mucho también de arte, de espíritu, este tipo de cosas. En tu experiencia, ¿qué has encontrado cuando los llevas a tus pacientes o a las personas que acompañas a ese lugar Ujú. donde a veces ni siquiera han explorado nunca? ¿Hay disposición o Sí, resistencia? sí, exactamente. A veces hay resistencia y incluso tiene que ver mucho con el paciente, porque hay personas que de repente pueden llegar a consulta y te dicen, bueno, yo quisiera analizar un sueño, ¿no? Y entonces tú dices, oye, pero esto es como, se sale un poco de mi área porque yo soy terapeuta cognitivo-conductual, pero es más psicoanalítico, pero es algo que tiene que ver con su manera de percibir y entender el mundo. Mientras que hay otros pacientes que llegan y te dicen, mira, sabes que yo eso de sueños, ese tipo de cosas a mí Ujú, no me llama la atención ni me convencen. Entonces a mí claro. me tratas con una metodología científica certera. Ujú. ¿Cuántas, es más, incluso te pueden hasta llegar a preguntar, ¿cuántas sesiones voy a ver yo contigo para Claro, curarme, claro, no? claro, claro. Sí, sí, lo que pasa es que fíjate, y por eso le preguntaba también hace unos minutos a Julio para él qué es espiritualidad, su diferencia, entonces y buscando definir también lo que o se puede considerar alma, las emociones, el pensamiento, porque hay una asociación siempre de la espiritualidad con las religiones. Bien decía Julio también antes lo del ser supremo, Dios, pero hay gente que sencillamente ni cree en la existencia Ujú, de un ser superior que quizás hizo todo esto, ¿no? Y la existencia humana. Entonces, partiendo de esa base incluso, de lo que pueden ser creencias de otras personas, pero definitivamente la importancia, lo relevante que es trabajar el ser, la espiritualidad, creo que habría que redefinir, o mejor dicho, explicar de una forma más amplia,
porque para mí tampoco necesariamente está casado con mi trabajo desde la religión que profeso, que es la católica. Es un tema más de mi esencia de esa revisión profunda de mi ser y mi comportamiento, obviamente también en el entorno en el que hago vida. Yo creo que lo más cercano a la espiritualidad práctica para esas personas es hablarles de ética. La ética se acerca mucho a la espiritualidad, que es no hacer daño, no hacerte daño y confiar en un Ujú. bien mayor, ¿no? Sí, y en la moral, obviamente, pero también es como tú mismo lo dices, es como unificarte hacia algo más grande. Por eso es que de pronto cuando estamos todos en un estadio y vemos un partido y nuestro equipo va ganando, tenemos una conexión y sentimos algo interno que no sabemos a qué viene, ¿no? Pero es una conexión Sí. Superior, Hay humana. trascendencia, suprema. hay trascendencia, Eso. sí. Fíjate que Sí, las personas que tú mencionabas de que ni siquiera creen en Dios o se niegan a creer en Dios por una cuestión hasta intelectual, quizás ese sea el problema. Una persona que no siente esa trascendencia de la vida, no va a conectar con la gente, no va a dormir bien, no va a disfrutar nada, porque es el principio de la vida. Ujú. Entonces, quizás no tengan que llamarle Dios, quizás tengan que llamarle inteligencia mayor y quizás tengan que llamarle pasión y no devoción. Pero todos necesitamos ese contacto con algo superior. Si no, nos morimos en el intento y en la cobardía de no animarnos a mirar la vida como Y es. para darle un sentido a la vida, Claro, exactamente, es que ¿no? ese es A el ese sentido. tránsito por este plano. ¿Para Sí. qué? ¿Por no, qué? y es imposible evitarlo. Es decir, las personas que consideran que ser ateas o que no creen en nada realmente son las más espirituales. Y Sí. aquí es una también que leí hace poco que decía, eh, ¿quién cree más en Dios? ¿Aquel que lo acepta simplemente con fe o aquel que está todos los días pensando en él, Ujú. juzgando un poco qué es lo que está pasando, Mm, ¿no? Porque lo está pensando todo el día, ujú. está Sí, está en una relacionándose todo el búsqueda día con real. él. Claro. Sí. Sí, Sí, pero qué entonces, interesante incluso, por- ¿no? Esa visión, porque el que la palabra de Dios y su mensaje lo interpreta, y básicamente lo lleva a la práctica, o el que está Ujú. permanentemente hablando de la palabra de Dios, pero lo contradice en la práctica, Ujú, ujú. Exacto, es que ¿no? somos lo que hacemos realmente, ¿no? No lo que decimos. Entonces, muchas veces también la parte espiritual tiene que ver con proyectar una imagen de, si yo digo que creo en Dios, soy buena persona, ¿no? O puedo ser aceptado por la sociedad, Claro. pero tiene que ver con un cambio. El conocimiento del espíritu es simplemente potencial puro, pero se hace poder cuando actuamos de acuerdo a esos principios y esas creencias bonitas que nos hacen humanos, Lo más realmente. cercano que como humanidad hemos llegado a conocer el espíritu ocurre en el silencio. Las verdaderas tradiciones religiosas, no estas occidentales que nos gusta la música y la pandereta, pero cuando vamos de verdad a encontrarnos con Dios hay silencio. En un momento mágico, imagina, no sé, tú te encuentras con tus hijas y está ocurriendo algo mágico, nadie quiere hablar, tú estás disfrutando. Ujú, Dios está presente en el silencio. ujú. Sí, yo creo que hay Y una John, Y, comunicación ¿verdad? Sí, Richard. sí, total. John decía algo que es muy bonito, que es la sincronía, que es lo que debemos buscar todos, que él decía, es cuando está pasando algo que es perfecto para ti, perfecto para tu entorno, perfecto para tu país, para tu nación, para Ujú. tu comunidad y para el resto del universo. Cuando tú estás alineado en eso, todo está bien. Y eso es un consejo psicológico, o sea, es por un psicólogo, pero tiene mucho que ver con espiritualidad, con estar alineado con todas las cosas hacia el bien, en la dirección correcta. Pero viendo lo que no ves, porque fíjate, con lo que acabas de decir, todos dirán, en la casa donde vivo, en la ciudad donde vivo, con este país, yo no puedo estar alineado, pero alineado significa entender el propósito de lo que pasa, ¿no? Es decir, esa alineación es interna, no tiene que Ujú. ver con lo que ves afuera, sino con entender que hay una razón por la cual puedes Eso está aprovechar eso. pasando. Exacto, sí. Para algo está pasando, ¿Qué es la exactamente. trascendencia? Y lo estás aprovechando. Pero también entiendo, más allá de la creencia o no, de creer o no, por ejemplo, en ese ser superior, hay personas que por naturaleza vienen trabajando su calidad humana y los ves actuar y tú dices, esta persona puede que entienda o no, esté o no alineada con ese ser superior, pero entiende bastante mejor que otros el Pero sentido de la vida y el tránsito. cuando vio un perrito con hambre le dio, cuando vio un niño desnutrido hizo algo, cuando vio a un anciano le Total. ayudó a cruzar ¿me entiendes? Eso es. Exacto, para mí la mejor religión es ser buena persona, ¿no? Independientemente de la que tú profeses, si es que, y si no, no, pero bueno, esas interpretaciones para mí son las adecuadas definitivamente de la supuesta palabra para aquellos que creemos de un ser superior, ¿no? Que nos manda un mensaje y básicamente va en esa línea. Me mortifica cuando incluso uno ve una reinterpretación, y así desde siempre, desde, desde que existimos,
de esas palabras de Dios, incluso hasta de atreverse a matar en su nombre. O sea, qué angustia, Julio, porque bueno, eso también es parte de esa Sí. realidad con la que tenemos que En convivir. ese caso, Dios pasa a ser un bien cultural, ni siquiera religioso, y ahí es cuando empezamos a complicarnos la vida. En esto de que yo creo en Dios, Sí. ¿no? Sí, bueno, pero hay una representación, o sea, si el mal y el bien existen, es por eso que existe el libre albedrío. Tenemos la posibilidad de decidir una u otra cosa. Pero yo creo que el camino de la espiritualidad, y esto quizás es muy bonito decirlo, yo creo que tiene que ver con una promesa, y la promesa es voy a ser bueno sin importar qué. Ujú. Y a pesar de que tú, o sea, puede ser un consejo desde el punto de vista psicológico, también lo encuentras en textos religiosos, y por eso que quizás los asociamos a esa parte de espiritualidad, ¿no? Porque si analizamos la historia de Cristo y lo vemos como lo que se intenta crear allí, ¿no? Un ser supremo que tenía la capacidad de hacerlo todo, él pasó por un proceso de sufrimiento con tal de asumir la mayor cantidad de responsabilidad posible, que fuera incluso capaz de lavar los pecados de toda la humanidad entera, aún teniendo la decisión de no pasar por ahí. Entonces, eso nos enseña a nosotros también un poco de que si tú haces la promesa profunda de que voy a hacer el bien sin importar nada, nada, sin importar incluso lo que me pase, ahí es donde el mundo puede cambiar realmente. Y porque empiezas a revisar verdaderamente con honestidad, ¿no? Cada cosa que haces, Porque, que ¿sabe? dices. Porque tiene que ver contigo y no con nadie más. Exacto. No haces el bien para quien recibe el bien, sino haces el bien porque tú quieres pararte en ese lugar y no negociarlo. Y hay una sinergia maravillosa y comienza entonces a Y ahí todo desarrollarse comienza a esa- moverse en a favor de la moverse, vida. Sí. a fluir exactamente a esa sinergia. Que bueno, que para mí se traduce en bienestar, se traduce en un estado emocional ideal que yo asocio con felicidad, que es la paz, ¿no? Es la Ujú, tranquilidad, más allá de lo que acontece, más allá La de lo paz que interior, tenemos a pesar de exactamente. todo. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte, Richard, una vez más. Bienvenido a este 2025 al espacio, al programa para trabajar estos temas de conducta humana. Richard Pacheco es psicólogo general, especialista justamente en estos temas, es terapeuta. ¿Te ubican por dónde, Richard? Que cada vez que hablamos no te pido las coordenadas para aquellos que quieran comunicarse directamente contigo. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y para todos los que quieran, bueno, conocer un poquito más, @Richard Psicología, B pequeña ZLA, Richard Psicología, B pequeña ZLA, tanto en Instagram como en TikTok. Entonces, bueno, ahí están montando contenido y también compartiendo mucha Excelente. información. Excelente, me parece. Hablando de contenido, sin duda que estamos en la era de la información, pero también de la desinformación y de la manipulación. Y vaya que, bueno, ya no sé si te pasa o les pasa a ustedes que a veces uno termina abrumado porque gente sí especialista que está asumiendo esa responsabilidad de comunicando en sus diferentes áreas, pero incluso también dentro de tanta información y todavía cosas que se están investigando y demostrando, a veces hasta hay contradicciones entre los propios profesionales y uno está en el medio recibiendo la información y dice, pero ¿a quién le creo si de verdad a todos? O sea, confío en lo que me están Sí. diciendo, pero hasta incluso hay contradicciones en lo que Bueno, se yo sugiere. tengo a ver, desde hace unos años, y es que no creo en nadie, en principio. O sea, parto de la duda y después verifico. Ese pensamiento crítico. Y sí, bueno, Lo es hablábamos que, ayer. y si no, es que si no, vamos a caer en una trampa. Eh, La posibilidad que te caigas en una trampa, entonces vas mirando todo con observación crítica para asegurarte de que en el segundo paso te vas a dar cuenta, de primero no. exacto, exacto. Totalmente de acuerdo Incluso cuando contigo. alguien te dice, eres el amor de mi vida, digo, "Pues vamos a ver". Vamos viendo, dependiendo de cómo te vaya portando. Además, que las acciones matan juicios, como siempre dicen. Gracias una vez más, querido. Feliz tarde para ti. Para Gracias. ustedes, bueno, manténganse ahí. Vamos a desconectar esta primera hora nacional, la señal, pero bueno, ustedes pueden seguir con el programa, la segunda hora local, a través de ventanas digitales como Mundo VR por YouTube, descargando la app Mundo VR en el celular. También por ahí van a encontrar el contenido de éxitos y del resto de las radios del Grupo Unión Radio. Voy a saludar a Evelyn Pérez, que nos está Ah, qué escuchando en el linda. tráfico. Te imagino que Sí. conoces por mis tacones. Sí. Querida amiga, así que le mandamos un beso hasta Caracas. Pero un abrazo apretado, Evelyn, porque además ella es un Ella aprieta sol. bien, ella aprieta bien. Pero además en todo sentido, porque su talento infinito, sí, es sí. una mujer polifacética y sin duda, bueno, todo lo que organiza siempre va también con esta línea, con este Sí, propósito de ver parte cómo de deja, allí siempre, Ujú, de adentro para afuera. incluyendo el humor que hace, que practica, Ujú. todo va con Muy esa línea de consciente. ver qué le suma a la vida de los demás. Un beso apretado para ti y para ustedes, quédense. En breve volveremos 1:59.